Amado pueblo de Dios, con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Como lo he dicho en otras veces, y estos datos hay que aprenderlos a estudiar, conociéndolos y a practicarlos. Existen más de 220 terapias alternativas. Y si son terapias es porque son útiles en la parte que les toca ejercer. Pero de esas 220 terapias, Dios me da esa dicha y nadie más que Él, por más que yo haya estudiado, solo Dios es quien lo dirige a uno. Dos son las más eficientes y más eficaces: las plantas o fitoterapia o medicina natural y la acupuntura. La acupuntura es la que nos llega a detectar cómo están nuestras energías, porque el cuerpo en sustancia y en esencia no es carne, huesos ni sangre, es eso, energía. Recordemos el caso para que veamos cómo la Biblia se vuelve práctica, no un simple decir que la Biblia dice. Cuando la mujer que padece 12 años el flujo de sangre y que gastó su dinero, oigan esto, gastó su dinero en médicos y en medicinas y quedó peor. Pero ella había oído hablar de un hombre que hacía milagros. Pero está bien que existe ese hombre, dice ella. Pero ¿cómo puedo llegar yo donde él? Si de aquí a la esquina yo voy sangrando. Cuando de repente oye un bullicio frente a su casa. Y sale ella a ver. Y se da cuenta que había una gran multitud de personas siguiendo al Maestro Jesús de Nazaret. Y ella dice: este es el hombre de quien yo he oído hablar. Pero ¿cómo llego donde él? Si tanta gente le rodea. Pero la mujer no se detuvo y buscó el acercamiento hasta que estuvo en una mayor proximidad con él. Oigan qué belleza, Dios mío. Y le tocó la orla del manto del Señor Jesús. Orla significa orilla bordada. Entonces Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha sanado. Pero ahora veamos esto más grande todavía, para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo enseñaba a los apóstoles. Y el Señor Jesús les pregunta, él ya lo sabía, pero por enseñanza les pregunta: Pedro, ¿habéis sido tú quien me ha tocado? Y como los apóstoles temblaban cuando Jesús les hacía preguntas. Por eso, en esa enseñanza que dice: Pedro, el Señor Jesús jugaba con nosotros, corría con nosotros, bromeaba con nosotros. Oigan esto, la verdad de Jesús.
Pero cuando llamaba la atención, oigan qué belleza, sin gritar, su voz sonaba como un trueno dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y aquí todos los que predican ni saben para qué es el micrófono y gritan más. Dios no es de gritones ni de llorones. En Isaías dice el Padre de los cielos y de la tierra: hay uno en quien mi alma se complace, el que llevará el derecho a las naciones y lo predicará en la plaza pública sin gritar. Cuando oigan un gritón, apártense porque no son de Dios. Cuando oigan un llorón, ahí está la gran falsedad más grande todavía. Entonces Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿habéis sido tú quien me ha tocado? Y en eso que les acabo de comentar, ellos temblaban. No, Señor, no he sido yo. ¿Y tú, Juan? Tampoco yo, Señor. ¿Y tú, Andrés? No, yo no he sido, Señor, ninguno de los 12. Cuando al fin le alumbra el queique a Pedro, y Pedro dice: Señor, ¿y por qué tú preguntas quién te ha tocado? Si aquí la gente te apretuja. Oigan la respuesta. Una energía diferente salió de mi ser. Y en la acupuntura, que tiene más de 6,000 años de antigüedad, ¿qué sucede con eso? La acupuntura es inserción de agujas especiales para eso, que se colocan en un punto determinado que se llaman meridianos. Pero hay algo más grande en la acupuntura: puntos secretos, puntos que se mueven intuitivamente, como dice el gran sabio Albert Einstein, la mente intuitiva. Y él la define con todo acierto como un regalo sagrado. Y habla de la mente racional, que la califica como un siervo. Y después él dice que la gente prefiere seguir al siervo y deja el regalo sagrado. Hay que saber de intuición para aplicar la acupuntura. Porque aunque yo sepa cuál punto necesita esa persona, pero siempre hay que pedir la conducción divina. Y yo lo hago, a Dios gracias, sí. Y veo que Dios me oye y me da esa luz. Y yo, Dios, ¿y dónde pongo entonces esta aguja? Y ahí Dios le da la dirección. Y así se miden los cambios. En la acupuntura no existe el término de enfermedad, sino el de vacío energético. La energía es de dos formas, como todas las cosas en la vida: lo positivo y lo negativo. Ley de la dualidad. La energía positiva se llama Chi o Ki, y la energía negativa se llama Cha. Y como repito, una aguja puesta en un punto de un cuerpo, en un minuto le va dando la vuelta a todo ese cuerpo. Miren qué velocidad tan grande, para buscar corregir ese vacío energético. Por eso yo me siento feliz y comparto esta felicidad con ustedes, de haber estudiado, y lo sigo estudiando, al doctor Hipócrates, ese gran médico griego que nace en el año 360
antes del Señor Jesucristo. Y antes de ser ese gran médico que para la inmortalidad Él siempre será, Él ya fue identificado como el filósofo de la medicina. El que quiere seguir al Señor Jesucristo tiene que saber de filosofía. Si no, va a estar como un autoengañador en sí mismo y, por supuesto, engañando a los demás. El Señor Jesucristo muy claramente nos dice: conoceréis la verdad y conociéndola seréis libres. En la definición más sencilla de filosofía, ¿cómo se identifica eso? La filosofía es el estudio de la verdad. Pero todos estos que abren la gran boca diciendo que andan predicando y no saben de filosofía, por lo tanto no saben de las enseñanzas del Señor Jesucristo. El doctor Hipócrates, que nace en el año 360 antes del Señor Jesucristo, habla de diagnóstico. Y no habían esas cosas que hoy las califican como los equipos más sofisticados. Y cada año van metiendo otros equipos. Pero para Dios no es eso lo que vale. No es esa la base de su ejercicio curativo ni milagroso. Porque en la Santa Biblia dice claramente: pasarán cielos y tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Las cosas de Dios están en lo antiguo, no en lo sofisticado. Si es cosa sofisticada, es cosa de los hombres y no es nada de Dios. Si queremos seguir a Dios en verdad, seamos humildes, sencillos, simples con Él. Si actuamos con arrogancias de cualquier tipo, en ese momento estamos diciendo que estamos retirándonos lo más distante con Dios. Ahí que hagámosle caso, pero sabiendo cómo se maneja eso. A Isaías 30:15. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Cuál quietud? La quietud es un estado meditativo de contacto con Dios. Confianza, como dice el mismo Señor Jesucristo: cree en todo lo que haces y será hecho. Fortaleza, que por tan abundantes y grandes que sean las dudas y temores que se nos vienen encima, nuestra fortaleza supera todo. Vence todas esas cosas y alcanzamos la respuesta, después la alegría. Muchas veces les he dicho una locución en latín: res non verba, hechos, no palabras. Aquí la gente no sé por qué no piensa. Me imagino que será en muchos países del mundo que les dicen tratamiento de por vida. Y la gente bien mansitamente, bien tranquilamente, aceptan la expresión sin ponerse a reflexionar.
Y la reflexión los tiene que llevar a detectar que los están haciendo más enfermos de los que han llegado. Tratamiento de por vida significa no curación y más enfermedad. Aprendamos a distinguir eso. Que esto ya no tiene cura. Oigan qué expresión prácticamente más ingracia. Porque eso pone a Dios fuera de todos sus poderes, comenzando con su poder de misericordia. Toda enfermedad tiene curación, toda enfermedad tiene origen. Toda enfermedad tiene origen, toda enfermedad tiene curación. Entonces, si nos dicen que el caso de la enfermedad, como son los más comunes, la diabetes, que así se pronuncia, y miren los expertos, ni pronunciar bien el nombre apropiadamente pueden, y dicen diabetes. El que lo estén tratando con diabetes, mucho menos se va a curar, porque no ese es el nombre de la enfermedad. Solo es una pequeña cuestión de gramática, podrá decir cualquiera, pero una gramática muy seria y muy agravante. Entonces el caso es diabetes. Y ahí nos vamos a ir convenciendo de resultados verdaderos. ¿Cuántas personas en El Salvador están siendo tratadas como diabéticos? Pero no nos quedemos solo en el número de diabéticos en El Salvador. ¿Cuántos diabéticos habrán terminado con su curación? Que no hay. ¿Cuántos diabéticos más se han incorporado al número que ya existía? ¿Cuántos diabéticos se habrán muerto con esos tratamientos? ¿Cuántos diabéticos estarán amputados en sus miembros? ¿Cuántos diabéticos habrán perdido la vista en un alto porcentaje o totalmente? ¿Cuántos diabéticos estarán en la insuficiencia renal o con el gran fogaje en la planta de los pies o con úlceras en sus piernas o en los pies? Entonces pensemos, si esas cosas se van dando en el paciente, ¿de qué control estamos hablando? De un control que no es honesto. Porque si esos casos se van presentando en el paciente, no hay honestidad, no hay sinceridad. Y eso lo está calificando el Dios de los cielos y de la tierra. Por eso su Hijo, el Señor Jesucristo, dice: rendirás cuenta por toda palabra inútil que digas. Ya nos estamos acercando, ya estamos más próximos al 14 de noviembre de cada año, que hablan del Día Mundial de la Diabetes. Mire qué mundialidad tan rarosa, que no mejoran a nadie, sí deterioran a todos. Como he dicho, hechos, no palabras. Quiero comentar el caso como testimonio, que es obligación con Dios dar a conocer los testimonios, y el que lo ha vivido tiene que ser agradecido con Dios y también rendir testimonio. Salmo 119, versículo 14. En la senda de tus testimonios me complazco más que en todas las riquezas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es de Dios de grande? En lo sencillo.
Ayer tuve la dicha que me hablaron unas pacientitas que viven en Estados Unidos. Y ahí está el caso que les he comentado, que ahí está el video ya subido, que dice, curando leucemia, o sea, cáncer en sangre, sin transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre, aunque sea del mismo tipo, exageradamente igual, pero pueden provocar fiebres, infecciones y alteraciones a la piel. Hay que llegar a saber, y ese es un estudio aparte, y todos tenemos sangre venenosa, sangre sucia, sangre contaminante, sangre tóxica. ¿Cómo hacer que el cuerpo, en todos sus metabolismos que corresponden, produzca su propia sangre? Que cuando se saben esos métodos, esas fórmulas, sí se logra alcanzar eso. Y ahí tenemos el caso de este pacientito que ya vive en Estados Unidos. Ayer que me llamó una de sus hijitas, le pregunto, ¿y su papi? Ya se lo voy a poner, me dijo. Pero sucedió que el pacientito en leucemia no estaba. Y oigan la belleza de Dios. Andaba dejando a sus nietos a la escuela para que vean cómo la energía se activa en el movimiento. Y otro caso que me agrada mucho, de una pareja de pacientitos que han venido acá, doña Blanquita y don Rufino. Doña Blanquita, que les he comentado y no voy a dejar de repetirlo, que se acuesta a las 7 de la noche y se levanta, o la levantan mejor dicho, a las 12 del mediodía del siguiente día, pero eso ya va quedando atrás, porque doña Blanquita ya tiene más movimiento, más energía, su tono de voz es más sonoro, ya tiene mejor desplazamiento, ya está pendiente de lo que se habla. Y su esposo, don Rufino, que vino aquí con una gran bolsada de pastillas. Y miren los que creen que el ser médico significa servir a la humanidad. No saben lo que es servir a la humanidad. Porque viene un Rufino en una consulta que va a pasar, y en todas las que ha pasado. Y mire, y en tal y tal caso, no, usted viene por este caso. Eso ya es otra consulta, tiene que venir otro día. Vean cómo esa gente está dematerializada. No tienen sensibilidad humana. Y oigan esto, la belleza de que la hijita de ellos, una de ellos, me comenta hoy, diciéndome de este modo tan simpático: ya tenemos un plomero trabajando aquí en la casa. ¿Se dan cuenta qué belleza? El plomero es don Rufino, que ya tiene esa gran energía, esa gran habilidad, ese gran pensamiento para ocuparse en las cosas de la casa. Y me encanta el modo de don Rufino, porque cuando vino acá me dice él, con esa honestidad de la gente que ha sufrido tanto las torturas de los químicos: doctor, me dice, yo le tengo confianza y fe a usted. Bendición de Dios que no se ha equivocado. Ya está viendo su gran cambio. Eso que decía él en su modo, la surumbera, ya se le va quitando. Las náuseas igual. El adormecimiento en el cuerpo también se va disminuyendo. Y ese caso de hipoacusia, o sea, pérdida de audición, ya comenzó a tener ese cambio. Por eso la verdad de la medicina, que tiene que ser curativa, tiene que cumplir con esa norma, como dice el doctor Hipócrates:
tratar el cuerpo en el conjunto, no en el detalle con un mismo remedio. Y el fogaje en la planta de los pies en Don Rufino también se va desapareciendo. Fíjense cuántos casos les he comentado con un solo mismo remedio. No se trata que se den 40 casos en un paciente, 40 facultativos diferentes, 40 medicamentos diferentes, 40 pagos diferentes. Y la gente más se puede morir no por la enfermedad, por estar pagando, sino por estar pagando. Tanto medicina, de eso que se llama medicina artificial. Pero aquí hay que reconocer eso. Los cambios benéficos en recuperación de salud que tiene el pacientito en leucemia de doña Blanquita y don Rufino son totalmente obra de Dios, tal como lo dice el Señor Jesucristo. Solamente aquel que me envió, Él es el único, oigan, el único dador de todo bien. Es el Padre Celestial quien ejerce por misericordia divina la curación. Cuando la gente con su fe, con su perseverancia, con su paciencia, se lo saben pedir y lo saben cumplir. Porque esta medicina no es de haraganería, es de saber darle vida a Josué cuando él nos dice: te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, Dios está contigo. Esas son las verdades que tenemos que hacer de la Biblia un modelo práctico de vida, no un modelo teórico de vida. Eso no nos va a llevar a ningún punto. Creemos que avanzamos, pero no hemos caminado nada. Esos testimonios que le he dado, como otros que se los doy, son obra de Dios. Repitiendo esto, ya viene esa celebración, que hasta lo siento como que es una especie de burla, cuando hablan del Día Mundial de la Diabetes. ¿Y qué es lo que celebran, pues? Que hay un montón de enfermos, cada vez mayor el número, y que no curan a ninguno, que van terminando todos deteriorados, amputados, ciegos, insuficiencia renal, ese gran fogaje en la planta de los pies, úlceras en las piernas o en los pies. Ahí viene la pregunta, entonces, ¿cuál control? Ninguno. Si vamos a buscar una respuesta positiva a eso, el control del deterioro, eso sí se da. Voy a repetir porque ese es un modelo que Dios me dejó. El caso de un paciente que hace más de 25 años vino acá. Vino con una hijita de él, ella lo llevaba de la mano hasta que lo sentó frente a mí. Y dice el paciente: tengo 30 años en control médico por diabetes. Eso dijo él. Pero en esos 30 años, ¿qué había sucedido? Ya tenía 9 dedos de los pies amputados. ¿Cuál es el control, por Dios santo? Mírense en ese espejo. Y no le pongan una toalla para que se ponga frente al espejo. Mírense de verdad de cara a cara. Entonces, ¿cuál era el control? ¿Que le dejaron un dedo? ¿O que era un experimento para que retoñaran los otros 9? Todo ciego y todo hinchado, con la insuficiencia renal, daños en las rodillas, en los tobillos y el gran fogaje en la planta de los pies y otros casos más. Eso no es control. Eso es destruir el templo de Dios, que es el cuerpo humano. Recordemos las citas bíblicas para que veamos cómo Dios nos atiende. Porque ya andan un montón de gente predicando, ni saben de dónde están las citas de la curación. Primero, la alianza de Dios con Noé en el Génesis.
Dice Dios a Noé: te alimentarás de toda cosa viviente, árboles, semillas y hierbas, de los animales no beberás su sangre. Ahí tenemos entonces que en Dios no existe eso que se ha inventado el hombre, el vegetarianismo. Si Dios pone a los animales porque sabe que hay sustancias benéficas en proteínas, en vitaminas, en minerales, nos está dando desde ahí. Que hay que saber regular el uso del comer la carne del animal, eso sí. Éxodo 23, versículo 25. Alabaréis al Señor tu Dios. Él bendecirá el pan y el agua, y así con el pan en el agua sacará la enfermedad de entre vosotros. ¿Cuál es el pan en el agua, por Dios santo? El pan en el agua es la sustancia curativa de las plantas. Y el concepto, de acuerdo a la antigüedad en la curación, no es curar ni sanar, sino sacar y limpiar. El profeta Ezequiel 47. Su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. No hay dos medicinas. Si hay dos, una sola es siempre la de Dios. Eclesiástico 38:4. Aquí viene la medicina que Dios receta, que es la que a mí me toca ejercer. Por eso me siento bien identificado en las cosas de Dios, hasta donde sea posible. Eclesiástico 38:4. Y Dios pone los remedios en la tierra para la salud de los pueblos. Y Dios pide siempre algo a cambio. Y el hombre prudente no lo rechaza, o sea, aquel que sabe tomar la verdadera decisión. Apocalipsis 22:2. Y Dios hace brotar las plantas de la tierra para la salud de los pueblos. A los que les gusta leer la Biblia, encuentren esas citas bíblicas y van a encontrar la verdad de la curación. Y para que se den cuenta cuál es la mejor empresa que Dios autoriza en el mundo, está convertida y constituida en San Mateo capítulo 6, en donde el Dios de los cielos y de la tierra nos dice, a través del Señor Jesucristo: convertíos en buenos administradores de vuestra propia vida. Aquel que ponemos a que administre nuestra vida y nos dice que es un tratamiento de por vida, porque eso solo se controla, está siendo un súper mal administrador. Y una vez que nos haya dañado, ¿cómo nos va a responder esta persona? Por eso los diabéticos que están comenzando esa detección, que les dicen que a partir de este día ya están en diabetes. Piensen, ¿cómo va a estar su salud en 5 o en 10 años? Ya tienen un montón de daño. Y como no van a salir de eso, van a seguir haciendo lo mismo, de tomar las pastillitas, la glibenclamida, la metformina. La metformina no es para diabetes, es para cuando las mujercitas tienen problemas en mamas, en ovarios y en el útero. Para eso es la metformina. Y como con esas dos ya fracasan, viene la insulina artificial. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué el páncreas no produce su propia insulina? No les gusta estudiar, solo les gusta una rutina del que llegó antes, les va dejando esos datos. Sí se puede generar insulina propia en el páncreas. La diabetes no es ninguna herencia de los padres, como se estila decir acá. Entonces estamos hablando de padres malos. Y que quede claro, en ese caso, los padres nada tienen que ver dando una herencia dañina a sus hijos. Y ya está explicado y estudiado por investigaciones científicas
en que dicen que la diabetes no tiene ningún fundamento de padre a hijo como herencia. Que les quede claro eso. Me gusta la definición del concepto de diabetes que da el doctor Galli, un gran maestro en medicina. La diabetes es una disfunción del organismo. Oigan lo que dice. Disfunción. El cuerpo se afecta por disfunciones, no por ninguna herencia de los padres, sino que el estilo de que preguntan, ¿y en tus familias, tus padres, tus abuelos son diabéticos? El traste se da cuando les dicen que no hay diabéticos en la familia. Se les ocurre decir, quizás algún vecino es diabético y te ha contaminado desde ahí. La herencia no tiene que ver con la diabetes de padres a hijos. La diabetes es una disfunción del organismo, en la cual este organismo está incapacitado en tomar el azúcar como fuente de energía. Dos palabras claves en esa disfunción o en esa definición: disfunción e incapacidad. Como son incapaces, lo que no logran detectar porque no lo estudian, porque el páncreas no genera su propia insulina. Para empezar, de acuerdo a nuestro maestro en diabetología, el doctor Augusto Pazán León, médico ecuatoriano, verdadero investigador de la ciencia médica, especialidad, diabetología. Y yo, como un connotado diabetólogo, nos enseñó, oigan esto, por Dios santo, el 99% de los casos diabéticos, su origen no está en páncreas, menos en herencia de los padres. Con medicina natural, que se le llama mal de azúcar, ahí tenemos ese tratamiento, sí, en fórmula de plantas medicinales, que se llama mal de azúcar, el HG. Hay que recordar que el hígado es el reservorio de la sangre y que todo lo que tragamos de un momento a otro va a ir a parar al hígado. Y ante tanta toxicidad en el hígado, van a aparecer afecciones en la piel que no son culpa de la piel. También tenemos otro tratamiento en fórmula de plantas medicinales, HMR. Hoy se está estilizando decir que existe el hígado graso. Cuando les digan hígado graso, retírense de ese facultativo, porque todos los hígados somos grasos. En nuestros hígados se metabolizan todas las grasas, por lo tanto, no hay hígado que no sea graso. Y como no los van a curar, los van a meter en una cirrosis hepática y de ahí tampoco los van a sacar. No es hígado graso, sino hígado tóxico, por el metabolismo alimentario que le toca desempeñar al hígado, en lo cual él determina lo que es un nutriente, y como el cuerpo en sus tejidos es permeable, no le cuesta enviarlo a su receptor. Pero viene la otra definición: son los desechos alimenticios. Esos desechos alimenticios, como masa pesada, el hígado, hay un momento en que ya no los puede mover hacia la salida. Y en esas adherencias que van formando tapan la central de las vías biliares. Y ahí se van a dar estos casos: resequedad en la boca y paladar amargo. Las dos llegan a la boca, pero son actos reflejos del hígado tóxico, no hígado graso, porque todos somos grasos. Con los peligros potenciales de la resequedad bucal, y a su momento ir formando cálculos biliares, para que vean que la verdadera medicina sí es preventiva. Eso se puede evitar y corregir.
menos llegar a una cirugía. El paladar amargo, para que no se les olvide, ojalá que se les grabe bien y encuentren la verdad que yo encontré antes que ustedes. El paladar amargo es la puerta de entrada a la diabetes. Mientras más niveles de amargura se les ponga a la boca, más elevación de glicemia, o sea, de glucosa van a tener. Ahí tienen esos tratamientos para curar de verdad la diabetes e evitar el que vayan siendo deteriorados, como amputaciones, insuficiencia renal, articulaciones dañadas, fogadas en la planta de los pies, pérdida de la visión. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo ahí? Que sigamos buscando la verdadera curación, pero la vamos buscando con Dios, no con los hombres. Así tenemos que seguir ese camino. Para tratar la diabetes hay un tratamiento que así se llama mal de azúcar, HGMR. Cuidado con que otra persona les ofrezca estos remedios, porque son fórmulas muy nuestras. Pueden usar los mismos nombres, pero no saben cómo está contenida la fórmula. Por eso, para que los encuentren de verdad, nuestra dirección: 31 Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, número 220, Colonia Laico, San Salvador, El Salvador, en Centroamérica y para todo el mundo. Nuestros teléfonos: 22 62 8702, 2 veces 23, 23 23 80 16 y 7990 0550, en donde también está contenido nuestro WhatsApp.